La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Azul, allá donde las estrellas te iluminan con su luz, correré, volaré, con el viento cabalgaré, volaré, con el viento cabalgaré. Comenzamos esta hora hablando, bueno, pues de la gaita. Se ha celebrado en estos días, bueno, si no me equivoco, justamente ayer el Día Internacional de la Gaita, y nos vamos a conectar justamente con Teber, que desde Newcastle estará, bueno, pues muy atento a un evento internacional en el que la gaita y los gaiteros y las gaiteras del mundo son protagonistas. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes desde Newcastle. Me siento como un enviado especial de la Buena Tarde aquí a Newcastle. Y nada, os comento, lo que tenemos aquí es una conferencia internacional de gaita que se lleva celebrando desde el año 2012. Cada 2 años se hacen estas conferencias. Ya les tenía pillado la vista ya de hace años. Y bueno, entre unas cosas y otras, pues la primera oportunidad que pude venir pues es esta, ¿no? Y igual que muchos viernes hablamos aquí de la música nuestra, de la tradición, y las conferencias sobre todo ponen el punto en común sobre todo las diferentes gaitas del mundo y el trabajo también a nivel universitario que tiene la gente en todo el mundo, igual que puede ser el mío, pues el resto de compañeros que tenemos a nivel internacional, ¿no? Mi intención es ser ponente en la reunión del año 2024, porque este año no me dio tiempo. Sí, y bueno, sí. Justamente eso te íbamos a comentar ahora, Teber, que sí, para la próxima de ponente, para la próxima en el escenario. Sí, la idea es el poder contar, pues bueno, parte del trabajo de lo que hago y hacemos aquí en Asturias. Entonces, bueno, la idea sería, pues eso, llegar a la próxima del 2024 y voy a tratar de, así, pequeño secreto también, a ver si somos capaces de traerlos a Asturias o por lo menos a una zona cercana, porque el año 2012, por ejemplo, el 14 fueron en Londres, 2016 en Glasgow, el 2018 dieron el salto a Mallorca y este año volvemos al Reino Unido con Newcastle, ¿no? Entonces a ver si somos capaces de traerlos para la tierrina y que vean también un poco el día a día nuestro, ¿no? Dime. Sí, justamente, hombre, decías que te sientes como un enviado especial. Bueno, es que lo eres, enviado especial. Además tendríamos que haberte presentado así: enviado especial de esta Buena Tarde para RPA en exclusiva para toda Asturias desde Newcastle, Teber. Sí, incluso quería comentaros que, por ejemplo, este evento, su gran fuerte son las conferencias de los ponentes, ¿no? Que lo que comentamos antes, y el domingo incluso vamos a visitar el museo de gaitas más grandes que hay aquí en Inglaterra, y tanto hoy como el sábado y el domingo vamos a acabar todas las sesiones tocando y compartiendo nuestra música en un pub. O sea que aquí hay gaita a tope. Incluso hoy por la tarde pude confirmar que voy a probar una de las gaitas que hay aquí, que son las Northumbrian, y que voy a poder probarlas aquí en una sesión que nos hacen de tocar. Entonces, bueno, os puedo asegurar que me siento como un niño pequeño que le abre la puerta de Disneylandia de la gaita ahora mismo. ¿Con qué te has encontrado? Así que te haya sorprendido mucho en este viaje y bueno, en ese ámbito donde habrá todo tipo de gaitas, la historia de la gaita, gaitas antiguas, en fin, como dices, como un niño con juguete nuevo, bueno, o incluso usado, pero con un juguete que siempre soñó tener cerca. Sí. Ahora mismo, por ejemplo, tengo a la 1 tenemos ahora mismo un concierto y lo que os voy a traer es un poco el resumen de lo que vamos a hacer aquí y sobre todo también a nivel musical para que podamos compartirlo con nuestros oyentes, ¿no? Entonces, para ello vamos a empezar a escuchar el primer audio y luego comentamos sobre él.
suena a tradicional, pero tradicional no sé de dónde, Teber, aunque podría ser de aquí o de cualquiera de los sitios con los que culturalmente estamos conectados. Sí, lo que estamos escuchando ahora mismo sería una gaida griega. Ajá. Incluso si os dais cuenta, compartimos lo de que estén tocando la gaita y que estén también, por ejemplo, eso cantando, ¿no? Que en este caso están compartiendo esas dos opciones, ¿no? De cantar y tocar la gaita a la vez. Diferencias respecto a la gaita asturiana, pues por ejemplo, el fuelle es mucho más grande. Incluso no suelen vestirlas como nosotros, que podemos ponerle siempre pues eso, terciopelo y luego las borlas, van con el propio fuelle al aire. Y también otra diferencia es que el roncón que tienen ellos es mucho más grande que el que igual estamos acostumbrados a ver, y parece que es como una gaita un poco desequilibrada en el sentido de estética en comparación con la nuestra, ¿no? Uh-huh. Un poco que tiene otra perspectiva de verse, ¿no? Pues este tipo de gaitas es típica del suroeste europeo, pues para la zona de Albania, de Armenia, Bulgaria, Grecia en este caso que hablábamos, Macedonia, la serbo-croata también, otra tipo de gaita, y luego está la turca, ¿no? Hay que recordar, o por lo menos suelo recordar a mis alumnos también, que la gaita existe en todo el mundo, y lo único que sobre todo las grandes diferencias que hay es cómo cada cultura fue capaz de entender ese instrumento con los años, ¿no? Entonces, al final, esas diferencias existen a partir de esa evolución, pues por la zona de cada uno, ¿no? En este caso, esta es la típica, la gaita griega, ¿no? Digamos, de la zona de allí. Hoy la primera conferencia, de mañana, perdón, va a ser de Athanasios Outzonis, que va a hablar del rescate y la evolución de la gaita en la zona de Grecia, ¿no? Y va a hablar, pues eso, de cómo ellos fueron capaces de rescatar y volver a poder trabajar con ese tipo de gaitas, ¿no? Incluso si también escuchábamos que un poco la sonoridad era un poco diferente a la nuestra, ¿no? Que tiene otro tipo de sonido, incluso que nos lleva, pues eso, a otras sonoridades. Vamos a escuchar el siguiente audio, y también sin desvelar qué es, para luego mostraros el por qué está sonando lo que suena. Teber, qué atmósfera que crean estos músicos. Sí, lo que estamos escuchando son pues gaitas de Lituania. La parte de la gaita, en este tipo de gaitas que a veces en su idioma se llaman dudas, pues vienen desde el siglo XV, en una zona que se llamaba Livonia. Estaba revisando ahora mismo aquí, porque como eran uniones de los países antiguos, ¿no? Pues aquí viene una parte que podría formar parte de entre Lituania, Bielorrusia, Letonia, zona que lamentablemente ahora mismo estamos de actualidad de otra manera, ¿no? Pues ya tenía su propio tipo de gaita también en esa zona, ¿no? Estamos escuchando dos gaitas, una hace aquí esta frase, usando ahora, y ahora contesta la otra. Un tipo de forma musical que también la podemos ver en Bretaña, ¿no? A ver, espera que vamos a escuchar un poquito ese diálogo. Bueno, un diálogo, como decía yo hace un momento, como decíamos hace un momento, Teber, crea una atmósfera espectacular, ¿eh? Sí, y
y es súper curioso cómo cada tipo de gaita nos lleva a sonoridades diferentes, ¿no? En este caso, las gaitas de aquí de la zona de Lituania pues tienen 2 roncones, hacen que tengan ese acompañamiento sonoro detrás de la música que están haciendo con las gaitas, pues con un poco más de empaque, ¿no? Esto igual lo vemos en las músicas con las gaitas escocesas, que tienen hasta 3 roncones, ¿no? Y vemos cómo se crea esa atmósfera que tiene detrás de sonido, ¿no? Pues eso, decimos que las tarjetas se remontaban en torno a que su primera aparición dice eso, el siglo XV, en 1400. Hablaban eso, pues en 1550 hay publicaciones ya de acompañamientos para este tipo de gaitas. Y los usos modernos, pues un poco parecido como aquí a nosotros, estas gaitas tuvieron un renacimiento en el año 70 y 80. Y pues aparecieron ya pues eso, nuevos constructores, nuevos músicos, gente que quiso rescatar este tipo de gaitas y ya veis que bueno, que nosotros en esta conferencia pues tendremos también otra ponencia sobre ese tipo de gaitas que la verdad que me parecen súper interesantes y sobre todo pues eso, os digo, el que podamos compartir nuestra visión de cada sitio de las gaitas en el mundo, ¿no? Cosa que hace que también nos haga ver que Asturias tenemos también parte de que ver con el mundo más allá de muchas veces de pasar el pajares, ¿no? Como decimos a veces. Pues el siguiente tema que os voy a poner nos va a despistar bastante sobre el uso que creemos de lo que estamos habituados a escuchar en gaita, por lo que vamos a escucharlo primero y luego volver a comentarlo. Lo decimos muchas veces, Teber, la gaita se puede, bueno, quiero decir, bien utilizada, se puede utilizar, se puede sumar a cualquier género. Sí, aquí hay un poco de trampa, pero bueno, ya os comentaré. A ver. Nos está sonando un poco, pues eso, un sonido más de orquesta, ¿no? Incluso hasta nos acercaremos incluso a la orquesta barroca, ¿no? Pero ya suena más orquestal, ¿no? En concreto estamos escuchando el concerto pour Muset de Cook de ópera 4 número 3 de Corret, ¿vale? Una de las cosas que tiene el ser humano a nivel musical sobre todo es, por ejemplo, la gaita tenía un gran peso en el mundo del pueblo, ¿no? Y se utilizaba a nivel popular mucho. Pues de repente en la corte del rey francesa, ¿no? Pues dijeron, oye, pues esto nos podía encajar para nuestro tipo de música, pero ¿cómo podemos hacer que este instrumento encaje o empaste dentro de esta orquesta y realmente no sea, pues eso, el gran problema de la gaita siempre es que llega y arrasa con todo por volumen, ¿no? Pues en este caso desarrollaron la Muset de Cour específicamente en la época barroca para poder tocar con este tipo de orquestaciones, ¿no? Ya que hay que pensar también que de aquella época lo que era la corte del rey en Francia y su propia orquesta era un espectáculo que traía a los altos nobles y montaban allí unas fiestas vamos, lo que vendría a ser una discoteca grande, pero hecho ahora mismo allí para ellos y en privado, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que esto fue una cosa que pasó en la evolución del siglo XVII con la flauta travesera, la flauta de pico, el oboe y el fagot. Pues eso pasó lo mismo con la gaita. En este caso desarrollaron una gaita específicamente para poder tocar con la orquesta. Incluso de las cosas más curiosas es que esto tuve que hacer un trabajo en el conservatorio hace unos años, por eso me acuerdo. El primer manual que existe de gaita en la historia se hizo para la Muset de Cour, porque de aquella época se escribían manuales o tutoriales así un poco en papel para poder tocar en los instrumentos en cada uno de sus casas, ¿no? Alrededor de 1750 la Muset fue uno de los instrumentos más tocados en Francia, hasta el punto de sobrepasar en repertorio a la viola, oboe y a la flauta de pico.
incluso igualó cantidad de composiciones para el violín, flauta travesera y el clave, dándole ver que esa música de cubre, ese instrumento, se popularizó tanto hasta un punto que llegó a igualarse al violín. O sea, que cosa que a veces hay que poner en perspectiva las cosas, ¿no? Para darnos cuenta de lo que era este tipo de instrumentos. También tuvo apelativo como Musette du Roi, que era gaita del rey, ¿no? Por el tema de la corte. Y digamos que la mayor decadencia que tuvo este instrumento fue con la Revolución Francesa. Pues obviamente desaparece el rey, pues desaparece la gaita del rey también, ¿no? Entonces cayeron casi en desuso y aparte que, bueno, era un instrumento relacionado con la corte, y entonces en el momento que desaparece todo ese corte, todo ese tipo de instituciones, pues de la gaita pues tuvo gran desuso, ¿no? Sobre todo si pensamos en este tipo de gaitas, tenemos que pensar un poco en la gaita irlandesa, la William Pipe, la que se toca con barquín en vez de soplar. Entonces diríamos ese tipo de visualización para verla un poco en esa forma de ver. El roncón tiene un roncón con 3 sonidos de bordón a la vez, que es interesante porque si mal estuve leyendo puedes cambiar los sonidos, que eso a veces aquí no es tan fácil en el roncón nuestro de gaita asturiana, pero ahí sí lo consiguieron. Y luego suelen tener un puntero dos punteros para ejecutar las notas. Entonces es un tipo de gaita que la verdad visualmente es curiosa de ver y sonoramente también tiene una sonoridad bastante interesante. Vamos a escuchar el siguiente audio con el siguiente tipo de gaitas y vamos a ver qué tal nos parece. Sonido mágico de ver. Pues este es el gran motivo por qué estamos en Newcastle en este año. Por las Northumbrian Small Pipes, son gaitas de la zona del noroeste de Inglaterra. Estamos acostumbrados a pensar en las gaitas en Escocia, en Irlanda, pero Inglaterra también tiene ese tipo de gaitas en esta zona en la que estamos, ¿no? Es más, hoy de tarde, hoy a las 5 de la tarde, tengo las clases para tocar ese tipo de gaita, a ver qué soy capaz de hacer con ello, ¿no? Nos encontramos con... Mira, se fundó una sociedad para la protección de este tipo de gaitas en el año 1928 y sobre todo también para dar mucho más visibilidad a este instrumento y un poco también que se pudiese trabajar este tipo de gaita que igual no era tan conocida como otras de aquí de la zona de Reino Unido, ¿no? Tiene un puntero, realmente que también viene con llaves. A veces no estamos acostumbrados en Asturias a tener llaves en los punteros, aunque hay algunos que los tienen, pero muchas gaitas del mundo suelen tener llaves, ¿no? Y luego el sonido de fondo son muy rellenos y muy completos porque en este caso utiliza hasta 4 roncones, 4 sonidos que están haciendo esa armonía detrás básica para poder dar esa sonoridad tan característica de este tipo de gaitas. Estaba revisando, por ejemplo, una de las grandes diferencias que tiene la gaita asturiana, por ejemplo, hacia la gallega o hacia las de Reino Unido, o la escocesa, es que nosotros tenemos una forma de tocar que se llama digitación cerrada. Sí. Quiere decir que cuando hacemos una nota, levantamos un dedo y dejamos el resto tapado, entre comillas, porque luego hay posturas. Pero manualmente esa digitación se suele llamar digitación barroca porque era un tipo de digitación que se utilizaba en las flautas de ese estilo hace tiempo y se mantuvo, por ejemplo, en Asturias esa digitación cerrada. En Galicia, por ejemplo, se fue hacia la digitación abierta que facilitaba también la afinación del instrumento, ¿no? Pues este tipo de gaitas tiene una digitación cerrada, cosa que si lo leo bien como está aquí me va a venir muy bien para el curso de esta tarde porque va a ser muy parecido seguramente a posturas que tengamos en la gaita asturiana, ¿no? Entonces me está facilitando el poder para trabajarlo, ¿no?
La primera descripción que hay aquí en Reino Unido sobre esta gaita aparece en 1695. Y una reproducción de ellas aquí. Bueno, el museo que vamos a ver el domingo es al principio sobre esta colección de gaitas y otras que tienen entonces, bueno, vemos que aquí esta importancia, en esta zona, esta gaita tiene un gran recorrido y tiene, pues eso, constructores, tiene su visibilidad, y la verdad que para mí, personalmente, es un placer ver cómo cada zona tiene, además de sus gaitas, tiene sus propias organizaciones que luchan y trabajan por rescatar y por darle visibilidad a este tipo de instrumentos. Y no sé cómo vamos de tiempo, porque el siguiente audio es muy interesante. Ajá, sí. Vamos a escucharlo y luego comentamos sobre él. Vamos de romería. Entre las viejas memorias de nuestra cámara, estas escenas se actualizan en la pantalla para revivir el entusiasmo que en los jardines de una cervecería desbordaba allá por el año de 1925. Las hijas de Galicia, con su habitual salero y el vestuario de entonces, eran pinceladas de admiración para sus alegres paisanos. La clásica mantilla española no podía faltar en tarde de romería. Es el toque elegante en las costumbres castizas. Divertir a todos y llenarlos de alguna nostalgia por el terruño es la misión del gaitero. Hombre sencillo, lleno de ingenuidades, pero de un estilo único para traer con su gaita los aires de Miña Terra. Y cómo no, también tiene derecho a tomar su cerveza. Estos eran modelos de boinas en el año 1925, pero aún se usan allende los mares. Allende los mares, efectivamente. Galicia, gallegos y gaiteros. Bueno, pues en Allende los mares. ¿Esto que era Cuba, era Venezuela? Sí, era Cuba. Acabamos de ver la versión del nodo cubana del año 1925, hablando de una romería en La Habana. Era muy importante también porque muchas veces hablamos de que la gente nacía, moría en los pueblos en Asturias o en Galicia, en zonas así bastante rurales, pero la gente que emigraba, pues emigraba con todo el pack, emigraba con las gaitas, emigraba con toda su cultura, ¿no? Pues eso, una romería en 1925, se juntaban los gallegos de Cuba, estábamos escuchando la gaita de fondo, la Alborada de Veiga, que era muy conocida de aquella época. Y hay una ponencia este fin de semana de Estíbaliz Santa María Cadaval, que es la única ponencia que tenemos de nuestro representante español, en este caso, de esta conferencia, que va a hablar sobre la gaita gallega en Cuba durante los periodos entre los siglos XIX y XX. Me hizo gracia escuchar en ese audio lo de que también se merecía la cerveza al gaitero, ¿no? Para y sobre todo, por ejemplo, es muy curioso porque nosotros, por ejemplo, en la parte de Asturias también estamos revisando todo el tema de cómo era la vida de los asturianos en Cuba. Por ejemplo, yo para lo de Proacite Verga encontramos... existía el Centro Asturiano de Cuba, ¿no? Que eso es... ya es casi una representación de Asturias en cada ciudad, ¿no? Pero luego, dentro de ese centro asturiano, cada agrupación de asturianos que había, pues hacían como sociedades más pequeñas, ¿no? Pues ahí en Cuba nos encontramos con la Sociedad de Proacite Verga y Quirós, que también tenían sus actividades por otro lado, ¿no? Y eso, pues la historia es que nos juntábamos, marchábamos fuera de Asturias, nos juntábamos los asturianos y hacíamos vida. Sobre todo también lo que a veces hablábamos Alejandro y yo, de lo de cuando estás fuera de casa, que esa señardá en asturiano, morriña en gallego, nos hace querer traer lo que sentíamos, lo que escuchábamos en casa, ¿no? Pues la verdad que me parece, bueno, yo os lo digo, que yo ahora mismo me espera un fin de semana para mí súper intenso en el sentido de poder conocer a otra gente del mundo de la gaita, ver sus opiniones, compartir las ideas nuestras. Me di cuenta que traje en la maleta del aeropuerto las flautas estas mías de plástico y demás, y me aseguro bastante, yo creo que sí, porque estaba la cremallera abierta, que me las tuvieron que abrir ahí en el aeropuerto, porque tenían que estar flipando, no sé lo que tenía que ser eso. Igual pensaban que tenía ahí un bazooka o algo de esto. Porque claro, imaginaros que... Sí, bueno, unos tubos de plástico de colores. Hablamos de las gaitas construidas por Teber a partir de impresión 3D.
Eso es, sí, que las traje yo para poder enseñárselas aquí a esta gente y claro, las metí todas en la maleta de la que iba debajo en cabina y supongo que tuvieron que abrirlo sí o sí porque decían esto es muy raro que hay aquí. Y nada, pues espero que traeros pues eso, más información sobre lo que vamos a hablar aquí, que la verdad que tiene una pinta brutal y sobre todo una cosa que a mí me parece muy interesante y que me gustaría que en Asturias empecemos un poco a trabajar. No quiero dar mucha cera, pero a veces es lo de que yo creo que no valoramos lo que tenemos y, por ejemplo, lo que la gente que está aquí en estas conferencias están desde el punto de vista universitario. Es decir, las charlas se van a dar y se van a exponer en la Universidad de Newcastle. Quiere decir que es la importancia de la propia cultura que le dan otros sitios a su propia tradición y yo creo que en Asturias deberíamos empezar un poco a ponernos las pilas y darnos cuenta de que en nuestra cultura, desde mi punto de vista, no tenemos nada que envidiar a nadie y tenemos que ser conscientes de lo que somos, estudiarlo y mejorarlo, estudiarlo, ser conscientes de ello y luego poder evolucionar hacia lo que vemos que es el camino que tenemos que seguir también como región o como los siguientes descendientes de esta cultura milenaria, ¿no? Es gaitero, es compositor y también es emprendedor. Es este fin de semana, este viernes, nuestro enviado especial a Newcastle en ese acontecimiento en el que todas las gaitas del mundo se encuentran en un encuentro bianual en el que Teber en esta ocasión, pues eso, se ha convertido en nuestro enviado especial. Teber, muchísimas gracias y enhorabuena. A vosotros. Estás sintiendo RPA, la radio del Principado de Asturias. La Nuesa.